Hola, bienvenidos. En la lección del día de hoy vamos a revisar un poco cuáles son los orígenes del concepto de comunicación organizacional. Ahora que ya todos ustedes tienen claro cuál es la diferencia entre comunicación organizacional, comunicación estratégica y relaciones públicas, que son los tres conceptos fundamentales para nuestra clase. Entonces, para esta unidad número 1 vamos a desarrollar a profundidad el concepto de comunicación organizacional y vamos a comenzar revisando cuáles son las funciones de esta comunicación al interior de una organización. Podemos encontrar que la comunicación al interior de una organización puede ser informativa y operativa. Cuando hablamos de una comunicación informativa al interior de la organización, hablamos de una comunicación que responde preguntas como hacia dónde va la organización, qué persigue, cuál es la misión, cuál es la visión y los objetivos que tiene esta organización. Pero también hablamos de una función operativa al pensar que está relacionada con la administración, con la forma institucional en cómo esa organización se vive o cómo esa organización se está comportando. Entonces, la comunicación interna al interior, dentro de una organización estaría relacionada con toda esa parte operativa de cómo poder seguir las órdenes que se establecen o los mandatos que se establecen desde la parte central para que el resto de las personas que hacen parte de la organización puedan cumplirlas. También encontramos que al interior de una organización o pensando en la comunicación organizacional, esta se puede dar también de forma externa y el comunicador en esta ocasión tendría que revisar o gestionar todo lo relacionado con la imagen pública, cómo difundir y dar a conocer entre los públicos externos, que también son conocidos como stakeholders, que son las partes interesadas de la organización, cuáles son cuál es la imagen o cuál es el propósito que tiene la organización en su exterior. Aquí también les presento otra definición, ¿cierto? En donde se habla de la comunicación externa como la manera de lograr la adaptación a los cambios que el entorno todo el tiempo está presentando. Recuerden ustedes que cada vez las empresas están expuestas a mayores situaciones externas y deben blindarse un poco ante estas situaciones, saber cómo reaccionar, saber cómo responder ante las situaciones que el mismo entorno les está colocando. Cada vez hay más competencias, cada vez hay más personas que pueden hablar mal de la organización y es importante saber cómo responder a todos estos casos. Para esto serviría la comunicación externa. Bueno, por otro lado, vamos a revisar el día de hoy el origen de la comunicación organizacional. Ya vemos que esta comunicación puede ser de forma interna o externa y ahorita vamos a mirar cuál es su principio histórico. Se podría decir que la comunicación organizacional tiene sus orígenes o los primeros estudios que revisan cómo se da la comunicación en las organizaciones están dados desde la sociología. Aquí les presento un par de imágenes en donde muestra situaciones que se daban a principios del siglo XX, años 1900, con lo que se conoce como la revolución industrial. Ustedes seguramente se acuerdan en sus libros de texto o en lo que vieron en las clases de sociales por allá en el bachillerato, que cuando hablamos de revolución industrial hablamos de una gran migración de las personas del campo a la ciudad, en donde comienzan a vivir en condiciones que no son dignas y donde comienzan a trabajar por más de 12, 14 horas en unas condiciones bastante difíciles. Como ustedes lo pueden observar en estas imágenes, los que vemos trabajando aquí son niños, son mujeres y están en lugares bastante oscuros y hacinados. Entonces los primeros trabajos que se dan acerca de la comunicación en las organizaciones muestran cuáles son las problemáticas que se tienen en estas fábricas y en estos centros de producción masiva. Bueno, a partir de aquí podemos encontrar una primera forma de la comunicación en las organizaciones que es conocida como comunicación descendente. Y esta también viene dada por un modelo administrativo. Recuerden que la comunicación organizacional está muy cercana a todos los procesos de administración y a las escuelas de la administración. Entonces, en esta primera forma de comunicarse encontramos el modelo administrativo de Taylor y Fayol.
Ellos no es que se inventen esta forma, ¿cierto? Esta forma de administrar las organizaciones, sino que ellos toman un modelo que viene ya de Weber, en donde habla de un control jerárquico o de unas autoridades definidas, de unos roles y unos estándares. Weber lo que hace es pensar en la manera en cómo puede generarse mayor producción al interior de las organizaciones, principalmente pensando en organizaciones públicas. Lo que hace posteriormente Taylor y Fayol es adoptar este modelo pensado para las organizaciones cercanas al Estado y lo piensan para organizaciones privadas. Y lo que ellos hacen es comenzar a mirar cuál es la mejor manera de que las personas produzcan en menor tiempo mayor cantidad de productos. Aquí nosotros lo que encontramos es un estilo de comunicación descendente, es decir, una comunicación que se da desde la base, desde la parte superior de la pirámide hacia la base, es decir, desde la parte administrativa hacia la base de la organización, incluyendo tanto supervisores como personas de producción. Aquí en esta diapositiva les muestro gráficamente cómo se da la comunicación descendente. La comunicación que va a la gerencia, ¿cierto? En donde se busca justamente dar cumplimiento a esas directrices de la parte administrativa de la organización, en donde está basada con principios, misión, visión, y donde justamente se busca impactar a esos empleados intermedios y a la parte operacional. Luego encontramos otra propuesta. Ustedes seguramente se sorprenderán por el cambio de fechas tan abrupto, porque estábamos hablando inicialmente de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Sin embargo, ahorita vamos a la propuesta de Mayo, que está Elton Mayo, que está en 1972. Sin embargo, él la formula en ese momento, pero no quiere decir que todos estos cambios que les voy a comenzar a describir se den para esa fecha, sino que esto hace parte de un proceso. Cuando hablamos de Mayo o de Elton Mayo, hablamos de una historia en donde él hace un experimento y comienza a revisar un poco las condiciones laborales de las personas al interior de las empresas. Él lo que busca es mirar cómo los empleados pueden producir más y trabajar más, ¿no? Entonces hace un experimento en donde pone a unas personas a trabajar en un lugar que es bastante oscuro y a otras personas las pone a trabajar en un lugar que está bastante iluminado, están sentados, tienen mejores condiciones. ¿Qué creen ustedes que se encontró Mayo? ¿Que unos producían más que otros? ¿O que ambos producían lo mismo? ¿O qué piensan que pudo haber pasado? Pues les cuento que con Elton Mayo se dieron cuenta que las personas producían igual independientemente de las condiciones de iluminación o de cómo ellos se encontraran. La diferencia estaba en que las personas se sentían observadas. Cuando las personas se sienten observadas o cuando las personas sienten que son importantes o que llaman la atención de su supervisor o de un mando superior, las personas producen más. Entonces, básicamente, lo que hace Elton Mayo o esta propuesta es dar origen a una de las escuelas de administración conocida como la escuela humanista, en donde se comienza a pensar en la importancia de las personas dentro de los procesos productivos. Sin embargo, no es por el hecho de usted cómo está, cuántos hijos tiene, cómo llegó aquí, alcanzó a desayunar, vive muy lejos, cuánto tiempo se demora en mío para llegar a su trabajo. No importa tanto ese tipo de condiciones, siempre y cuando esas condiciones afecten o no a la producción. Es decir, me importas como ser humano, sin embargo me importas solo porque necesito que aumentes o aumentes principalmente la producción de la organización en la que te encuentras. Encontramos entonces aquí un ejemplo de la comunicación ascendente, es decir, los empleados, los obreros, los técnicos comienzan a ser escuchados por sus supervisores o mandos superiores. ¿Para qué? Para que se mejore la producción de la organización, es decir, se comienza a pensar en la importancia de la base de la organización y se comienza a escuchar a la base de la organización, esto sí, siempre y cuando esto sirva para mejorar la producción.
Bueno, ahora nos encontramos entonces con las propuestas de Abraham Maslow. Él aquí básicamente nos está hablando un poco de las buenas relaciones que pueden existir entre compañeros de trabajo, ¿cierto? Al igual que Barnard, ambos nos habla acerca de esto, acerca de cómo los compañeros o cómo también se da una comunicación no solamente entre mandos superiores y la base, sino que también hay una comunicación que existe entre pares. Ellos comienzan a hablar de otro nuevo concepto o de otra forma en que se da la comunicación en una organización. Entonces, además de la comunicación ascendente, de la comunicación descendente, que ya comenzamos a revisar a partir de la historia y de los diferentes autores, con también sus propias anécdotas en la producción de estos conceptos, podemos encontrar también la comunicación horizontal, que es la que se da entre compañeros de la organización. Otras formas de comunicación puede ser la transversal, que es la que se da entre diferentes áreas, ¿cierto? Puede ser la del supervisor del área de ventas con la persona de base del área de recursos humanos. Por alguna u otra situación se puede dar este tipo de comunicación. También debemos recordar que existe una comunicación organizacional que también es conocida como ruido o como comunicación de pasillo, en donde muchas veces personas que no son cercanas o que de alguna manera no están en las mismas áreas pueden comenzar a generar estos rumores, ¿cierto? A los que también hay que saber manejar al interior de una organización. Para finalizar esta lección, entonces les quiero mostrar esta pequeña línea de tiempo sobre la historia de la comunicación organizacional. Aquí les estoy mostrando que más o menos los orígenes o los primeros trabajos se comienzan a dar desde 1900, justamente con el surgimiento de la revolución industrial o cuando la revolución industrial está en su apogeo. Luego vemos en 1920 todo el surgimiento de la Escuela de Relaciones Humanas. Por eso les decía que la situación del Tom Mayo ya es como colocar por escrito estos conceptos o esta información de estos estudios. Sin embargo, se comienza a pensar en mejores condiciones para los trabajadores aproximadamente desde 1920. También en esta misma década encontramos todo lo que corresponde a los padres o a los primeros investigadores en comunicación masiva. Recuerden que toda la escuela funcionalista que se da en Estados Unidos surge justamente en esta década. Entre 1930 y 1950 encontramos algunos trabajos que son dados de manera aislada, ¿cierto?, de diferentes disciplinas respecto a la comunicación organizacional. No es que como tal existiera el concepto de comunicación organizacional, pero sí algunas investigaciones que se dan en estas 2 décadas comienzan a hacer referencia a la importancia o al cuidado que se debe tener de la comunicación al interior de las organizaciones. Ya en 1950 encontramos que comienza a hablarse de comunicación organizacional, de pronto ya comienza a acuñarse como tal este concepto, pero no es hasta 1970 que ya se considera la comunicación organizacional como una disciplina, en donde se pueden proponer teorías, conceptos como los que acabamos de ver durante toda esta clase. Para 1980 encontramos que ya se comienza a entender la importancia de la comunicación al interior de una organización. Recuerden también que esto es un gran proceso, no es una cosa que se dé de un día para otro. Incluso muchas de las quejas que ustedes escuchan de sus compañeros que son egresados y que trabajan en el campo organizacional es que en muchas ocasiones no se entiende cuál es la importancia de la comunicación al interior de una organización. En 1980 comenzamos a encontrar los primeros cargos o las primeras personas que como tal comienzan a desempeñarse dentro de estas funciones. En 1990 ya hablamos de una influencia de la teoría crítica respecto a los estudios organizacionales o a los estudios en comunicación organizacional. Es decir, comienzan a decir, lo que pasa es que la comunicación organizacional solamente sirve para que el dueño de la empresa haga más plata, ¿cierto? Entonces comienzan a revisar esas relaciones de poder, a hacer una crítica a cómo la comunicación organizacional lo que hace es aportar
a las arcas o a los bolsillos de ciertas personas, pero no a el bienestar de todos los empleados. Entonces se necesita generar una transformación que apenas estamos notando en la concepción de la comunicación organizacional y que comienza a estar más cercana a ese concepto que revisamos en la clase pasada, como lo es comunicación estratégica, una comunicación que agrega valor a la organización, una comunicación que está pensada desde la misión y la visión de la empresa, pero que también piensa en el bienestar de los trabajadores, una comunicación que es planeada, una comunicación que se piensa de cara a la gerencia y que no es simplemente una comunicación para apagar incendios, ¿no? Es una comunicación que perdura.